Bueno, ya se hizo un minuto, en un minuto comenzamos, son las 12:59 según mi reloj. En un minuto comenzamos. Voy a hacer prueba de compartir pantalla, me dicen si pueden verla. Ya es hora, tengan todos buenas tardes. Voy a comenzar la grabación en este momento. A partir de este momento la grabación se inició. Voy a iniciar compartiendo algo importante del tema. Solo quiero saludarle, buenas tardes al Grupo Teórico 1 y que es el único que no había saludado directamente. Solo he hablado con el Grupo Teórico 2, Grupo Teórico 3. Solamente recordarle, después de haber saludado al Grupo Teórico 1, recordarles que tienen que elegir a sus representantes, tanto el Teórico 1 como el Teórico 2 y el 3. Recuerde que el teórico 2 tiene 2A, 2B, entonces hay dos representantes teóricos 2A y dos representantes teóricos 2B. Recordarles también, por favor, que para esta semana tienen que haber ya armado, hoy antes de las 4 tiene que estar una página, un grupo de Facebook, el teórico 2A, teórico 2B, es anatomía microscópica 1, grupo teórico 2A, anatomía microscópica 1, teórico 2B. La idea es para poder compartirles la clase práctica que corresponde para la próxima semana y informarles que solo por esta semana no va a haber un precorto, porque hemos tenido atraso con los manuales, solo habría poscorto, precorto no, el poscorto valdría precorto, lo que vale precorto y el poscorto, solo por aspectos que no depende de ustedes, sino que el manual se atrasó y por lo tanto, es decir, las personas que no los hacen, así es. Así que por favor, nos estamos, ese grupo a más tardar hoy viernes antes de las 11:59 de la noche ya tiene que estar ese grupo armado. Si yo reviso a la hora antes de que termine mi tiempo y está, les voy a compartir, si no hasta la hora que lo abran. Y yo lo reviso
Es muy tarde entonces. Entonces, traten de hacerlo antes de las 4 de la tarde, ya el grupo de Facebook. Teórico 2A, teórico 2B y el teórico 3. Vamos a, ya estamos grabando y voy a compartirles lo que les estaba diciendo. Ahorita estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Que pueden ver la misma pantalla que están viendo todos. Me dicen si ven lo que estoy compartiendo. Bueno. Ahorita lo que estoy compartiendo en este momento lo que estoy ahorita compartiendo es un tema importante, un aspecto importante del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es embriogénesis temprana. Para iniciar, tengo que decirles que la embriogénesis temprana es una fase, es una etapa de toda el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario inicia desde que se da la fecundación, que yo les avisé que por favor leyeran previamente los libros, desde que se da en el día 6, más tardar 8 días, octavo día, que se da la fecundación, perdón, el que se da desde el día 1 es el inicio, que es la fecundación, hasta terminar la semana, la octava semana, es decir, desde la fecundación hasta la octava semana, es decir, los 2 meses, porque aquí se entiende un mes de 4 semanas, hasta que tenga 8 semanas, estamos hablando que si hay la octava semana, estamos hablando de 2 meses, todo ese tiempo se llama periodo embrionario, que también se le conoce como el periodo organogénesis, y ese es uno de los periodos más críticos. Quiero decir, más crítico todavía por eso he puesto esta imagen que usted está viendo en este momento. Apaguen por favor sus micrófonos todos. Escucho que alguien tiene abierto un micrófono, por favor apáguelo. Está interrumpiendo la... Doctor, apagó su micrófono. ¿No habían estado escuchando nada o hasta hace poco? Hace poco. Escucharon los primeros, ¿verdad? Sí, sí se escuchó. Bueno, creo que automáticamente se apagó por ese ruido que estaban generando algunos. Que tengan ese cuidado de apagar sus micrófonos porque si se les olvida, ahí salen otras intimidades suyas. Bueno, les estaba diciendo que ahí está el periodo embrionario, que es desde que se da la fecundación hasta la semana 8, y luego, después de la semana 8, toda la semana 9, hasta finalizar, hasta el parto, se llama periodo fetal. El que vamos a desarrollar ahora es lo esencial del periodo embrionario. Dentro del periodo embrionario hay 2 subdivisiones. Está el periodo embrionario presomítico, así se llama, periodo embrionario presomítico, que es desde la fecundación hasta la mitad estamos hablando de después de casi la mitad de la tercera semana, hasta la mitad de la tercera semana es el presomítico. Es decir, la primera semana, segunda semana, todavía la segunda semana, empezando la tercera, la mitad, ese es el presomítico. Y luego el somítico, que ya es el embrionario somítico, que va desde la mitad de la tercera semana hasta terminar en la octava semana. Esto que estoy hablando ahorita
el tema se engloba en el estudio de la embriología. La embriología es el estudio que se tiene sistemático de todos los acontecimientos biológicos, bioquímicos, fisiológicos, todos los acontecimientos celulares, químicos, que se presentan desde el proceso, desde que se da la fecundación hasta el nacimiento. Eso se conoce como embriología. Muchos simplemente le llaman el estudio del embrión, pero recuerde que el embrión estrictamente son las primeras 8 semanas. Dentro de la embriología, la importancia del estudio de ella se centra en esta etapa que estoy hablando. Es decir, el estudiar la embriología no es solamente por curiosidad científica, sino que se hace por un deseo de utilizar esa ciencia lo conseguida para poder hacer aplicaciones en las políticas de salud, ya sea en el control prenatal, en el control preconcepcional, tener tratamientos específicos prenatales, estamos hablando de algunas alteraciones durante la prenatal, hacer intervenciones, tiene que ver también con el aspecto del uso de anticonceptivos, el manejo de anticonceptivos, la política de salud y anticoncepción, de planificación familiar. El entender en biología nos ayuda también a adelantarnos al estudio. Por ejemplo, nosotros no hacemos eso, pero hacer estudios, por ejemplo, antes de nacer, evaluaciones genéticas para visualizar problemas. Por ejemplo, todas las evaluaciones que se le hace antes de quedar embarazada es un proceso relativamente nuevo en El Salvador, que tiene que ver con el proceso preconcepcional para ver si hay un hombre y una mujer aptos para ser padres en términos biológicos, en términos fisiopatológicos, en términos fisiológicos. Entonces, esas son aplicaciones de la embriología. Y una de las aplicaciones de la embriología es esta que tenemos aquí, que es el periodo de susceptibilidad a los teratógenos. Esto nos marca una pauta, ya sea preconcepcional, como para recomendar a la mujer que desea quedar embarazada, a la pareja que desea quedar embarazada, que pueda tener una vida saludable. Lo ideal es que siempre se tenga una vida saludable, pero como siempre el ser humano necesita estímulos que lo impulsen a actuar, que lo impulsen a hacer cambios, entonces por lo menos si alguien está en la edad fértil, es decir, en la edad que se llama pubertad, desde esa edad de la pubertad, que es una edad fértil, estamos hablando después de la menstruación, generalmente antes de los 10, 11 años, y el hombre anda generalmente después de los 11, 12 años, esa edad de fértiles, después de la primera eyaculación nocturna, emisión nocturna, toda esa etapa lo vuelve fértil, dada el desarrollo del eje hipotálamo hipófisis y la estimulación de las diferentes glándulas suprarrenales, y que empiezan los caracteres secundarios sexuales. Todo ese proceso comienza un desarrollo biológico, y desde ese momento que se es en base a estudios y que usted ha estado, hay una gametogénesis previa que está sostenida en el caso de la niña al nacer y se activa de nuevo la segunda división meiótica. En el caso del hombre se inicia las divisiones, la primera división meiótica, la segunda división meiótica, que son estudios que usted debe haber llevado previamente en biología. Entonces ahí se da todo ese proceso, la mitosis, la profase, la metafase, al final la última telofase, y todos esos procesos 1, 2, y se van formando los gametos, los ovocitos primarios, los espermatozoos primarios, los ovocitos primarios, espermatozoos secundarios, ovocitos secundarios, así toda una cadena que yo le invito a estudiar, a repasar. Todo hay un capítulo en Lachmann que es todo un capítulo, es el capítulo 2 que se llama gametogénesis, y todo ese desarrollo lo repase
porque es lo que le va a ubicar a usted en qué etapa se tiene que encontrar el espermatozoide, habiendo pasado la espermatogénesis, que va desde la espermatogonias hasta terminar la espermiogénesis, que ya es el desarrollo del espermatozoide maduro. Todo ese proceso se da a nivel de los conductos que se encuentran en el testículo, están enrollados formando un epitelio que se transforma, se suelta en células, justo recubriendo esa parte, los túbulos seminíferos, así se llama túbulos porque son túbulos que están en sus paredes y ahí se están formando. Por, obviamente, estimulación de la testosterona que produce la célula las células intersticiales o de Leydig, y están participando en la estimulación de ello. También la producción de las células que están en medio de los espermatozoides, que están participando en la maduración. Estimuladas, claro, en el hombre es la testosterona, en la mujer el estrógeno y progesterona, ambas relacionadas con la folícula estimulante y la luteinizante, que son producidas por la hipófisis, estimuladas por las hormonas liberadoras del hipotálamo, y esa cadenita hipotálamo-hipófisis, en el caso de la mujer, los ovarios, donde están los folículos, empiezan a producir estrógeno, progesterona en su momento, empieza a estimular el endometrio para prepararlo, y en el caso del hombre empieza a estimular todas esas capas donde se forman las espermatogonias A, B, las espermatogonias maduras, inmaduras, y hasta formar la espermogénesis, etcétera. Todo ese proceso, léalo, repáselo, porque eso lo deja en el estado donde van luego a la etapa de la fecundación. Tiene que estar seguro de esto usted. Cuando avanza el óvulo que es expulsado es decir, se rompe esa parte, el folículo de Graf se madura, le rompe y empieza a migrar, luego avanza hasta al 2/3, más o menos se dice, por la ampolla de las trompas de Falopio. Ahí se cree que, movido por todas esas fimbrias, impulsado por las fimbrias de las trompas uterinas, es colocado y impulsado por ese líquido, y el espermatozoide también, impulsado por el espermatozoide, pero por el flagelo de la célula, es impulsado por los movimientos peristálticos del tejido muscular de la trompa de Falopio, hasta encontrarse a nivel de esa ampolla, o llamémosle engrosamiento. No es un engrosamiento, es una anchura, un ensanchamiento que se da en ese tubo, y ahí se da la fecundación. Luego se da un avance de 6 días, más o menos 5 a 6 días para implantarse. Pero este proceso que acabo de decir, ya vamos a tocarlo, solo es una introducción, y salió por esto, por la aplicación que hay de entender estos procesos. Y es donde yo quiero que usted dirija su atención a este cuadro, que está titulado, la leyenda dice, periodo de susceptibilidad a los teratógenos, que es la teratogenia. Teratos viene de la palabra griega teratos, ¿verdad? Terato viene teratos, que es monstruo. Entonces se refiere a origen, a monstruitos, que son anomalías congénitas. Aquí habla de 3 etapas, y es lo que quiero que usted las vea. Nos da 2 informaciones. Nos da los periodos y nos establece un poco algunas estructuras. Vea el primer periodo, donde desde la fecundación, que es 0, hasta las 2 semanas, que más o menos la mitad de la tercera semana se le considera presomítico. Se le llama presomítico porque no se han formado los somas, simplemente es un planito. Observa esta estructura. Me dice si no puede ver lo que yo estoy señalando en su momento, me interrumpe, porque me interesa que usted lo vea. Entonces, ahorita estoy acercándolo para que usted vea esta estructura que nos ubica cómo es este disco embrionario dorsal,
que es como termina la segunda semana, con 2 partes. Así como lo mira, así es. Obviamente aquí se le ha quitado las estructuras, muchas se ha como, aquí tiene una estructura del saco vitelino, aquí tiene una estructura arriba, que la vamos a ver más en detalle, pero aquí solamente está el propio disco, está el embrioblasto, así se le llama el embrioblasto, que aquí se le llama blástula. Blástula se le llama porque son 2 partes, epiblasto e hipoblasto. Los celestitos aquí están en esta parte, en estas células que están, son el epiblasto y el hipoblasto. Estas son cilíndricas y este hipoblasto, y cilíndricas quiere decir que son células más largas que anchas, por se llama cilíndricas, y la hipoblasto son células cúbicas porque su largo es igual prácticamente con su ancho. Entonces aquí lo podemos ver esas 2 capas. Y aquí solo nos está señalando, este hundimiento se llama membrana bucofaríngea, que como este es un plano, es un disco, no se le ve forma. A medida que se vaya ensanchando y formando más y plegando, que es la palabra correcta, plegarse, se va a poder distinguir bien como una abertura, como debe ser. Pero así es más o menos como el esbozo. Y aquí vemos la línea primitiva, que esta línea primitiva es la que se le llama línea primitiva porque de este agujerito que está aquí empiezan a llegar toda esta línea, ahí se ve una línea, pero en realidad al ampliar esto es una especie de surco. Ese surco sale de adentro hacia afuera células del epiblasto para dar parte. Entonces, esto información nos está dando esta línea que desde la fecundación, que es cuando logra atravesar el espermatozoide, toda la zona pelúcida, todas las partes del ovocito que está detenido en la primera división meiótica, ahí está detenido, para fecundarlo. Aquí todavía no se han unido el núcleo que trae la cabeza del espermatozoide. En las cabezas tienen los núcleos, entonces esos no se han unido, ya perdió su gorrito, llamémosle así, su estructura acrosómica para poder, la perdió en esta zona y logró llegar. Aquí más o menos hay otros espermatozoides que quedaron atrapados en la zona pelúcida, que es la que hizo la relación acrosómica, que es la que atrapa a los que ya no pueden entrar, y aquí penetra. Esta es la parte de la fecundación. A esta zona, si alguien recibe, por decirles ejemplos, por ejemplo, usa labiales que se ha descubierto que son teratógenos, usa pintura se pone a pintar la casa y el cuarto del bebé, y teratógenos, o alcohol, o está desnutrida la persona, o cualquier problema, no está tomando ácido fólico, no toma vitaminas correspondientes a la A, por ejemplo, es decir, o hay un exceso de alimentación inadecuada. En estas 2 semanas, esta es una parte que no es sensible, no cambia nada, pero se muere. Es decir, se llama que no es sensible, no hay malformaciones ni nada porque no responde, toda esta etapa, las 2 primeras semanas no responde, pero puede fácilmente morirse. Es decir, eliminarse. Se bloquea todo y se muere. Este es el problema con las primeras 2 semanas. Por eso es, si usted se estará preguntando, ¿por qué las personas, a las 2 semanas yo les pregunto, ¿creen que las mujeres saben que están embarazadas a las 2 semanas? Muy rara vez. ¿Cómo una mujer se entera? ¿Cómo una mujer se entera que está embarazada? Se entera, obviamente, haciéndose una prueba de embarazo. Y las pruebas de embarazo generalmente hay pruebas de 15 días, eso existen, pruebas de 15 días que son capaces de decir que está embarazada una persona en las primeras 15 días, las pruebas en sangre, por la liberación de la hormona gonadotropina coriónica liberada por el sincito trofoblasto. El sincito trofoblasto libera eso al ser implantado, ya lo vamos a ver, y esa hormona es la que al estar en sangre y luego liberarse en orina al final, es así es como se hacen las pruebas de embarazo. Pero es como se entera ella, la persona.
A las 2 semanas nadie se entera. Muy rara vez el salvadoreño viene a enterar. Hay gente que hasta pasa, como tiene alteraciones en su propia menstruación ya de antes, por su planificación, por X y Z razón, por ovarios poliquísticos, porque tiene descuido, y podría hablar aquí un montón de enfermedades locales que producen alteraciones de menstruación que si no le vino un mes no importa, siempre pasa. Hay gente que hasta que tiene 2 meses, estamos hablando de 8 semanas, da por entendido que está embarazada. Pero si usted se fija, las primeras 2 semanas puede darse un aborto sin haberse dado ningún problema. Es decir, puede ser no abortado, sino eliminado, sin que se mide nada. Esto mide menos de 1 milímetro, es una cosa pequeñísima, ni les entera que pasó nada. Es las primeras 2 semanas, de aquí la importancia que si una pareja formal quiere tener hijos, tiene que prepararse con por lo menos 6 meses de anticipación y 3 meses más estrictos. Por ejemplo, los hombres ponerse a peso ideal, no fumar, no tomar, evitar tener sexo desprovisto con otras mujeres para evitar las infecciones. Es una serie de medidas que yo les pregunto. En El Salvador, la mayoría de personas son así, buscan rápido casarse y tener hijos, formar una familia, y son novios por 5 años y luego se tienen relaciones hasta que ya están casados. La mayoría no es así, usted lo sabe. Por lo menos de las personas, que yo creo que ya todos están conectados, más de 368 de los que están aquí conectados, la mayoría ya empezó actividad sexual. Entonces significa que la actividad sexual es temprana y nadie de los que están ahorita aquí, nadie de los que están aquí ahorita estén queriendo tener familia. Nadie quiere, yo me estoy preparando para tener hijos porque por si quedo embarazada, nadie anda queriendo ni siquiera esa situación, me explico. Solo estoy buscando la parte importante del... Permítanme. Quiero pasar lista. Aquí está. Entonces, les decía que la mayoría de los participantes aquí, nadie está queriendo quedar embarazada. Entonces, pues tiene relaciones, va a una discoteca, tiene relaciones y no, pues no pasó nada, ahí se quedó. Nadie está interesado en eso. Pero ¿quién quita que usted no quede embarazada y no lo sabe? Entonces, por eso es que se está trabajando en esa parte. Volviendo a la imagen que teníamos, ya pasé lista, los que aparecieron son y los que no estaban durante pasé lista, lo siento. Bueno, luego vamos a la segunda etapa, que es la de 3 a 8 semanas. De 3 a 8 semanas, estamos hablando del periodo más importante del embarazo, donde no va a morir la persona, donde el bebé no va a morir, no va a haber aborto, sino que va a entrar en un proceso de deformidad, porque es en este momento que va desde que se amplía, aquí ya se empieza a formar lo que se conoce como nódulo primitivo, que dará paso a la neurulación, a la formación del tubo neural en esta zona, es decir, a lo que posterior se convertirá la médula espinal, y que luego se agregarán unos somitas, posterior se formarán los somitómeros, y esos darán paso a los músculos de la espalda, erectores de la espalda, los músculos que conforman la parte posterior de la espalda, los músculos que dan origen a los brazos, es decir, participar en la piel, toda esta estructura que va a estar, que primero obviamente da paso a las estructuras óseas de las vértebras, primero la médula espinal, óseas, toda esta zona que se va a formar y que ya se va modelando. Esto está pasando en la tercera semana, escuche, tercera semana, estamos hablando que ni un mes. Aquí la mamá no sabe tan siquiera que está embarazada y ya se están dando situaciones como esas.
ya se está formando las células prenotocordales. Esto quiere decir que va la notocorda, ya está llegando. La notocorda es una estructura que está sumamente en medio entre el epiblasto y el hipoblasto, y esa estructura tiene sustancias de transcripción, sustancias de estimulación, tiene genes y hay secreción de sustancias estimuladoras para la formación del tubo neural, que lo vamos a ver ya en su momento. Entonces, este periodo de gran sensibilidad se llama de 3 a 8 semanas. Este es el valor aplicado de la embriología. Por eso, yo les pregunto, a ver si alguien sabe, lo ha preguntado por curiosidad, ¿en qué momento comienza la inscripción materna? ¿A qué edad se tiene que inscribir la mamá? ¿Alguien sabe? ¿Puede abrir su micrófono y decir lo que alguien sabe? ¿Nadie sabe? Disculpe, Doc, ¿no sería desde el primer momento que se entera? Correcto, desde que tienen una prueba positiva en sangre, una prueba en orina, pero ya les dije yo que esas pruebas en orina y en sangre generalmente son en los primeros 15 días, por temprano. Hay unos que lo hacen al primer mes, que ya no ven, que tienen amenorrea, es decir, no ven la menstruación, y hacen examen y entonces le aparece que está positiva, es decir, son los altos niveles de gonadotropina coriónica que produce el sincito trofoblasto de la célula que será el embrioblasto al final. Entonces, veamos desde la tercera hasta las 8 semanas, estamos hablando del primer mes, los primeros 2 meses, todos los órganos pueden cambiar y tener problemas, aunque ya antes hay sensibilidad, pero este es el más grave. Luego vamos a de la semana 9 a las 38 semanas, que básicamente el control prenatal está desarrollado desde la semana 12, antes de la semana 12, cualquier fecha, luego a la semana 20, 26, 30, 34, 36, 38, 40 y ahora está 42. Todas esas semanas ya es el desarrollo fetal el que se está tratando. Es decir, en el control prenatal que usted va a llevar como año social o quien quita como lleve su rotación de salud pública en una unidad de salud de interno, allí va a llevar usted el control prenatal. Básicamente ya pasó la etapa grave. Aquí ya es menos sensible. Sí hay problemas y hay que tener cuidado. Hay medicamentos clasificación A, B, C y D. En el A solo están unos cuantas vitaminas, la acetaminofén, la amoxicilina, unos cuantos en diferentes etapas. Y ya en esta etapa ya hay ciertos antibióticos. De ahí ninguno puede usar. Dado la placenta. Mire cómo está formado ya aquí. Ya está bien desarrollado el cordón umbilical, la placenta está ubicada muy bien, corpo fúndica se llama porque este es el fondo del útero, aquí está el cuerpo, aquí está bien sellado. Hoy una paciente me decía que temía tener relaciones porque dicen que cuando eyacula la pareja, el niño se traga el semen, dice. Eso es, obviamente, eso parece de burla o chiste o risa, pero en realidad es desconocer esto, miren, básico. El útero aumentando de tamaño con sus 3 capas, que las van a ver en su momento, el epimetrio, endometrio, el epimetrio o perimetrio, luego está el miometrio, que es donde se dan principalmente los famosos miomas de los tumores de la mujer en el útero, y está el endometrio, que es esta capa donde se implanta, que lo vamos a ver ya en unos minutos. Entonces la sensibilidad disminuye, aquí ya se está madurando los órganos, aquí la semana específicamente de 3 a 8 semanas podríamos decir que es la embriogénesis temprana, que es la que vamos a evaluar, es en esta de 3 a 8 semanas, donde se está desarrollando el tubo neural, ya le expliqué que es tubo neural, donde se está desarrollando el blast, ya no es el blast, la blástula, ya se dio la blastulación, es decir, la formación de 2 capas, blastulación que da la blástula, que es un disco germinativo bilaminar, es decir, tiene 2 láminas,
y da paso al disco germinativo trilaminar que forma la gástrula, que ya desarrolla el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, respectivamente, y donde se van estableciendo el esbozo, el borrador, el machote, si le quiere llamar así, las diferentes estructuras que dan paso a los riñones, las estructuras que dan paso a la piel, las estructuras que van a dar paso al sistema nervioso, las estructuras que van a dar paso a los tubos, por ejemplo, el tubo, el área faríngea, el área esofágica, estructuras que van a dar paso a los genitales, las estructuras que van a dar paso a los pulmones, todo eso dependiendo la parte, cada disco germinal, cada capa, mesodermo, endodermo o ectodermo, o las células de la cresta neural, que yo le llamo la cuarta capa germinativa, todos ellos participan en la formación de las diferentes partes. Y aquí ya es la formación del feto. Entonces aquí está esta última gráfica para ver la importancia de estudiar esta etapa, que es la embriogénesis temprana, es para que usted se motive y lea. Como le expliqué, esta es una cátedra, solo es para dejarlo picado, como decimos en el caló salvadoreño. Vea cómo se da el aumento de riesgo en la eje Y, está marcado el aumento de riesgo, en el eje de las X está marcada las semanas de gestación desde 0 hasta 38, que se dé el parto aproximadamente, vean, 38, 40 hasta 42. Vea que de la semana 1 hasta la tercera hay muy poca reacción. Sí existe, porque aquí se forma, por ejemplo, la lateralidad, se le llama eso. Es que los órganos los órganos que van a estar a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, si a alguien el corazón se le forma a la derecha, con la tendencia, mejor dicho, perdón, con la orientación o tendencia a la derecha, porque el corazón está en el centro justo atrás del esternón. Entonces, con la orientación más a la izquierda, es lo normal. Pero cuando se da hacia la derecha, está relacionado con estos ejes fallidos. Son líneas llamémosle así, son una especie de ejes de gradientes de ácido retinoico, y obviamente participan otro tipo de sustancias de transcripción, sustancias que secretan para dar los ejes. Antes de esto, entonces sí hay cierto daño, pero no es tan marcado. Luego viene la etapa más seria y más grave. Usted se ve de la semana tercera, que es el embrionario, miren, de la tercera semana hasta la 8, que es embriogénesis temprana o en periodo embrionario. El presomítico es aquí, y de aquí para acá es el somítico, que es por los somas que se forman alrededor después de formar el tubo neural. Ya lo vamos a ver. Vea en qué semana, si yo preguntara, eso le gusta a ustedes, si preguntara en el examen, eso le gusta. Aprovechando un paréntesis, los exámenes, las preguntas que voy a evaluar las voy a sacar de su manual. Por eso, quiero que usted revise eso, por favor. Y aquí tengo, para que usted lo vea, la embriogénesis temprana, así se llama. Miren, es la clase práctica 1 que se la voy a pasar a los grupos que ya le dije. Aquí están los objetivos. Y antes de continuar explicando, ya voy a llegar a esa parte. Pero solamente quiero que terminemos. No, no es esto, perdón. ¿Dónde estaba? Aquí está. Voy a terminar aquí. Les explicaba esto, ya voy a explicar lo demás, que la semana quinta, en la quinta semana es la máximo momento donde se dan el riesgo más alto de tener malformaciones. Por eso, todos los esfuerzos, como ya les dije yo, que el control prenatal marca de 12 en adelante, las 12 semanas, es decir, después de que tiene casi 3 meses de embarazo, ya tal vez a la primera semana, a los 10, a los 2 meses, empieza el control prenatal. Entonces, el esfuerzo se está haciendo justo en el tiempo antes o durante quiere quedar embarazada, es decir, 3 meses atrás. La estrategia es 3 más 9,
Así se llama, 3 más 9. 3 meses atrás para poder garantizar seguridad en el primer periodo embrionario donde nadie la visita ni la mira. Aquí tiene que haber una pintura no tóxica en lugar, no usar maquillaje, no usar nada en el pelo, si es posible ni desodorante ni lociones, solamente bañarse bien, si es posible con jabón de cuche, que es digamos que es uno de los menos dañinos con sustancias químicas, alimentación saludable, nada de obesidad, controlada su diabetes, controlada sus enfermedades, todo aquí. Pero eso se hace 3 meses antes, no hasta que ya se está en ese momento, no es muy fácil distinguirlo. Entonces, esto es la importancia de que nos ayude este tema. Vea que yo quiero que revise, de aquí voy a sacar yo las preguntas. ¿Cuándo es aquí? Estoy hablando de toda la clase práctica número 1. Que es muy bonita esta imagen que nos presta aquí a todo color. Y aquí podemos ver, ya este es un feto. Y ya tiene bien formados los deditos, ya se le puede ver bien la columna, ya se le ven estructuras, el telencéfalo, el mielencéfalo, metencéfalo, ya se le miran, la placoda óptica bien desarrollada, estructuras, el saco vitelino, ya está bien formado el cordón, etcétera. Entonces, mire cómo está aquí los objetivos que usted tiene que repasar comparando con lo que va a revisar. Esto es solo para que usted tenga un estudio bien hecho en general de esta clase. Objetivos específicos, léalos, complete. Por ejemplo, todos los mecanismos biológicos, yo le recomiendo que vea las embriologías, todas las posibles. La de Moore, vea la de Moore, la de Martínez, revise todas las que pueda para aprender, como el Hill, Carlson, hay tantas pero que entender esto. Quien tiene muy buena explicación, les adelanto, es Carlson, quinta edición, también la de, se llama Martínez. Apague por favor su micrófono, qué barbaridad, hombre. Para cuando tienen que hablar, no hablan. Está esta vez, Arteaga Martínez, es una de las más académicas que hay. Revísela, por favor. Arteaga, embriología de Arteaga. Entonces, ahí va a hallar muy bien el capítulo primero de la edición de Langman. También habla mucho sobre los problemas básicos, la señalización, los genes, la regulación génica, los factores de señalización, las moléculas parácrinas, nos habla todo para que usted le vaya tomando sabor a eso. Esos mecanismos biológicos, revíselos. Aquí están lo que se habla, miren, la proliferación, segmentación, que voy a dar un breve resumen, que ya le dije que no todo hoy, solo darle un esbozo, cómo puede repasar bien. Revise los pasos desde donde está el blastocito, desde que se implanta hasta que se forman las 3 capas. La proliferación, la migración, estudie estos conceptos. Mira que está el disco germinativo bilaminar, gastrulación, todo eso. Y por favor vaya revisando cada malformación de acuerdo a las etapas. La de la primera semana, segunda semana, tercera, cuarta. Estos son los 3 objetivos principales. Aquí están los casos que les mencionaba, los de los investigues, pero eso es otra cosa. Entonces, esto es importante por lo que les explicaba. Y voy a abrir la embriología nuestra, que es la de bueno. La siguiente parte, entonces, que quiero resaltar del tema de hoy, es el aspecto, ya nos queda un poquito tiempo, pero es la parte relacionada con la implantación.
Espérenme que... Ahí vamos. Se me activó algo. No sé qué fue. Bueno. No sé si pueden ver lo que estoy mostrando ahorita. Sí, se mira. Bueno. No sé qué pasa, no puedo. Las herramientas. Esta. Bueno, voy a usar el puntero. No me permite usar la estructura. Por rato le agarra este estructura. Estoy perdiendo tiempo. Siempre. No sé qué les sucede esto. Vamos a ver. Les digo, pues. Bueno, vamos a hacerlo así, ni modo. Lo que estamos viendo en este momento es la diapositiva que nos remite el manual. Es la primera que nos remite el manual. Yo la tengo aquí, es la AEI-1. Lo importante de este blastocito embrión de pollo es que quiero que usted observe estructuras que ya están avanzadas. Y quiero que observe esta estructura. Lo que por primera vez ven este corte embriológico, que lo van a estudiar, yo se lo voy a enviar también, ya les dije cómo, al grupo teórico 2 y 3. Esta estructura se está implantando. Ese es un fenómeno que se da entre el sexto día por temprano, octavo día por tarde. Y aquí está una implantación al revés, vea, porque está siendo hecho desde la parte del trofoblasto. Esta estructura que estoy señalando con el puntero se llama trofoblasto y que posteriormente va a dar origen a la placenta. Y aquí se está implantando, quiero que observe todo esto es el endometrio. Vea qué proliferado y qué maduro está. Todo esto que está oscuro, todo estas son glándulas, todos estos son vasos sanguíneos llenos de sangre, listos a ser horadados, listos a ser rotos. Horadar quiere decir romper para poder expulsar sangre y que haya una buena circulación. Intercambio circulatorio en las dos grandes circulaciones. Como esto va a ser la placenta, se va a implantar en la zona. La correcta implantación tiene que ser a nivel del cuerpo o del fondo del útero, en el endometrio del cuerpo profundo. Esta es la zona, toda esta capa es la que no se cayó en la menstruación, que se llama la capa funcional del endometrio. La capa funcional del endometrio es la que se cae en la menstruación cada mes y está cargada de glucógeno. El glucógeno es una forma, es una molécula, es una macromolécula, es un carbohidrato de alto peso molecular que tiene unido la glucosa con enlaces alfa-glicosídicos, es decir, así se almacena glucosa en estas células endometriales, y el glucógeno, ya saben para qué es para comer, y hay grasas y están las diferentes células, sangre lista, para que cuando se complete la implantación y luego anide en esta zona, se forme ya la estructura, pueda haber un traspaso fácil. Lo que está rompiendo aquí no se ha formado todavía el sincitio ni el citotrofoblasto. Solo tenemos al mero trofoblasto. Lo que sí ya se vio aquí es esta cavidad, miren. Esto blanquito que ven aquí es una cavidad que fue llenada desde los líquidos que se encuentran en toda la zona del, llamémoslo así, es el espacio virtual desde que está en todo el útero. Recuerde que aquí ha venido nadando, siendo impulsado por los cilios
de las células del epitelio de las tubas uterinas o trompas de falopio. Esa lo ha venido impulsando y avanzando, entrenadando, desde donde fue la fecundación, que ya expliqué brevemente, que usted viera leer más, va avanzando y desde allí, desde el día 1, que se formó el cigoto, se formó la unión del espermatozoide con el óvulo, se forma el cigoto, una célula totipotencial capaz de formar cualquier tipo de célula, ha venido dividiéndose en el segundo día el bicelular, luego en 4 células, 8 células, hasta llegar a 16, que es lo que se llama mórula. De ahí de formar mórula ya se saben cuáles células son células, se han ido compactando, se ha ido, es decir, es la misma membrana, ya se perdió la zona pelúcida, ya se perdió las estructuras que lo rodean, solo quedó la pura célula. Y en este nivel ya se llama blastocito, se llama porque ya tiene el blastocele. Este espacio que es como una gran boca aquí, blastocele. El blastocele es el espacio lleno de líquido intersticial, le vamos a decir así, que es el líquido que lo rodea, ha ido por difusión, se está alimentando, es decir, los primeros 6 días se está alimentando por difusión de las sustancias que se encuentran en alrededor del endometrio. Para luego, habiendo pasado los primeros 6 a 8 días, digamos, flotando, impulsado por los cilios, para poder implantarse gracias al trofoblasto que viene a romper y a pegarse. Ya aquí ya se distribuyó el trofoblasto y aquí ya se pasó a ser embrioblasto. Es decir, todas las células que están compactadas se fueron buscando su predisposición ya genética y hay un cuadro genético establecido que permite esta formación. Hay estudios serios de que anda mapeando las células que son y que no son embrioblastos, aún para valorar aspectos genéticos y las células que puedan tener anomalías celulares. Esto es lo importante de esta estructura, que se está dando el fenómeno de la implantación, que es un fenómeno biológico, bioquímico que empieza ahora a dar. Aquí ya se dio la implantación completa, aquí ya se anidó. Si usted se fija, aquí está todo esto que ve usted en moradito, puntos negros con moradito, aquí. Todo esto es el endometrio, es la capa funcional que antes se perdía, como el llanto del útero que no tuvo hijas, hoy no lloró o hizo fiesta y hizo un gran banquete lleno de glucógeno en sus células. El glucógeno obviamente está en sus células epiteliales, células del tejido conectivo, en los vasos sanguíneos. Este es el epitelio está encima y alrededor todo esto se llama tejido conectivo, lo vamos a ver en su momento. Al haberse implementado, aquí ya se empieza a ver otros detalles, si usted es observador. Todo esto, mire qué grande se ha hecho la cavidad que era blastocele, pero ya se empieza a multiplicar las células. Ya se empieza a hacer, mire cómo se ve antes, observe. Aquí no se puede distinguir, pero sí se ven algunas divisiones. Aquí se ve una cadenita de células trofoblásticas, pero mire aquí, ya no solo es una, ya hay 2. Aquí ya comienza a generar mitosis en los alrededores, observe aquí, y aquí ya empieza a insinuarse las 2 capas. Las capas que es el citotrofoblasto y sin sitio trofoblasto. El sitio trofoblasto queda interno y el sin sitio llegará a estar externo, que es el que va a horadar, romper, va a abrir para chuparle la sangre a su mamá. Esto ya lo hizo usted a nuestras mamás, nosotros le chupamos la sangre aquí. Como vampiros nos enclavamos y empezamos a succionarle la sangre. Luego, en esta zona que usted ve, mire, ya se empiezan a formar estas filitas de células que empiezan a hacer las divisiones internas en compartimientos, a querer formar el saco vitelino primario, que no es el definitivo, solo va a demarcarse. Se empiezan a formar estructuras, mire aquí, se empieza a formar un espacio adelante del embrioblasto, sus células amnioblásticas,
a formar el amnios. Y aquí la estructura, mire cómo se empieza a delimitar aquí, a irse cerrando. Esta es una forma bien clara de cómo camina. Es una movedera, es una cuestión de... Seguimos siempre en el presomítico y estamos en la etapa ya de implantación y de anidación. Observe ahora, esta es una estructura, yo siempre se los digo a todos en la clase, que es una estructura fenomenal porque nos habla de el dinamismo, es de mi cortes embriológicos favoritos porque nos habla del dinamismo y nos da muchas ideas. Aquí, muchachos, ya estamos avanzando a la etapa del disco de la segunda semana. Es decir, aquí estamos en la segunda semana, casi terminando la segunda semana, y se llama la semana de 2, se le dice. ¿Por qué? Porque aquí se empieza a formar 2 capas. El embrión, miren cómo pasó de ser esta informe, el embrioblasto, a pasar a ser 2 capas. Mire esta capa que formada está. Son células cilíndricas, es decir, altas, como le expliqué al principio, con sus diferentes núcleos. Este se llama epiblasto. Aquí lo que ha pasado es esto, miren. Estamos en la segunda semana, le dije, el día 8. Ya vamos a ver lo demás. Aquí se puede ver. Yo quiero que veamos. Aquí no me deja ver algo más para que usted vea una imagen importante. Que yo la tomo aquí de un solo de... Esta etapa no las he narrado, léalas por favor, la bicelular, 4 células, lo hablé rápido, pero lo repasa usted, que se van compactando. Esto es la imagen que nos presenta Lagman. ¿Cómo dije que se llamaba esta célula? A ver si se acuerdan, alguien que rapidito me lo diga. ¿Cómo se llama esto? Trofoblasto. ¿Cómo? Blastocele. No, cerca, blastocito. El blastocele es esta cavidad. Aquí está el embrioblasto y aquí se ven las células, ¿ven? Bien cadenita del trofoblasto. Ese es el trofoblasto, embrioblasto, blastocele y todo este es el blastocito. Ya con una cavidad. Aquí se va formando. Aquí me gusta que ustedes vean con este esquema, rápido lo repasan. Vea cómo se va el trofoblasto al epitelio uterino hasta llegar al estroma que le está esperando un banquete por la fiesta. Y aquí esto es lo que quería que usted viera. Estos son los ejes que yo les mencionaba que ya están previamente está determinado quiénes son embrioblastos y quiénes son trofoblastos. Aquí está solo para que usted revise, por favor, las fases. Yo le dije que mire cómo se parece donde se implanta con esta estructura. Mire. Mire cómo se parece la estructura, este es el endometrio, a esta que estoy viendo aquí, a donde se implanta. ¿Sí? Observe, aquí está esperando estas, se le llaman las arterias, son arterias bien colochitas, sumamente sangrientas, una cosa, si eso la mujer puede morir de un sangramiento por una tonía uterina, se desangra fácilmente por la gran cantidad de sangre que tienen estas espirales, se llaman espiraladas, arterias espiraladas, pero mira aquí hay una cantidad de endometrio bárbaro. Aquí está la capa basal, que es la que nunca se pierde, la capa esponjosa y la capa, esta es la capa que se bota en la menstruación. Y así está listo. Esta fase está en la fase progestacional o gestacional, que es la que está lista. Aquí no se puede implantar, aquí ya. Estas son producidas por hormonas. Esta está relacionada más con el estrógeno y esta con la progesterona. Esto solo quiero que lo revise, pero lo estoy tocando bien rápido. Aquí quiero que veamos nada más una parte importante que aquí pensé que lo iba a ver, pero no lo hizo. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Entonces, se implanta aquí. Este es un corte. Quiero que no pierda eso también. Esto
nos permite ver completamente el desarrollo que ha tenido. Mire, no le da la impresión a usted que es una serie de células que andan por todos lados, es una migración como que andan hormiguitas corriendo por todos lados. Miren aquí, anda por todos lados. Hay muchos aspectos que podemos rescatar de la segunda semana, es decir, estamos hablando de al filo de terminar el presomítico. Ya vamos, aquí el disco está en el centro, aquí ya no solo está el disco viendo, hoy solo estamos viendo el disco, aquí lo estamos viendo en conjunto, bien desarrollado, habiendo formado ya el disco vitelino, el saco vitelino, aquí está formado el gran saco vitelino completo, aquí se forma el amnios, aquí adelante, aquí esto va a alimentar después al intestino que va a ingresar, aquí se está formando ya el puentecito que va a dar paso al cordón umbilical, pero aquí se está formando, yo quiero que usted vea y sea detallista. Mire, me dice por favor si lo está viendo ampliado como yo lo estoy viendo. Sí. Esto que estoy, vea, observe la mano. Esto que estoy viendo aquí, observa la mano. Sí. Esta mano que estoy guiando, eso se llama citotrofoblasto, porque está en la parte interna, vea cómo son cúbicas del citotrofoblasto, pero le llama la semana de 2, porque son 2 capas, la capa citotrofoblástica, y vea el sincitio. Mire el sincitio, es un sincitio, es una serie de células una encima de otras. Este sincitio está perforando todas las células del epitelio uterino para entrar y vea la cantidad de sangre que se está liberando. Aquí se está iniciando, estamos en el día 9, día 10 hasta el día 12, donde se desarrolla por primera vez la unión, es decir, la circulación feto-placentaria. Esto se está dando ahorita, es decir, a nivel biológico, a nivel celular, se está dando el intercambio. Todas estas son lagunas, que se llama el periodo lagunar, le llaman, por estas lagunas de sangre que se están rompiendo, los vasitos que está rompiendo el sincitio trofoblasto. Las células están rompiendo y aquí se está dando la primera, llamémosle así, la primera circulación fetoplacentaria. Eso ve usted este montón de sangre. Ya les dije que apaguen los micrófonos. Entonces, toda esta estructura, el sincitio ya está los primeros 2. Los otros 2 es que el disco ya no es un disco plano como lo vimos en una capa, ahora es de 2, es decir, como no tenía forma, aquí ya son 2 capas. No es como el embrioblasto, era una masa informe de células. Ahora el embrioblasto ya se diferenciaron las 2 células, las células que forman el epiblasto y las formas que el hipoblasto. Y así va esta célula, que es capa de células, este es el disco, este es una blástula. Ya no es el blastocito, ahora es una blástula o disco germinativo bilaminar que va a dar paso a las otras que faltan, 3 capas más, es decir, estas 2 se transforman en 3 y después 4 con la... Ahorita ni siquiera hay las células de la cresta neural porque no hay ni tubo neural, nada. Ahorita solamente estamos el desarrollo que ya les mencionaba. Aquí hay... Todas estas células se creen que obviamente son las células germinativas que ya está queriendo formarse, el mesodermo, las que van a migrar hacia arriba de él, justo inmediatamente arriba de él, para formar paso a la 4ª semana, se va a convertir, el epiblasto va a llegar a ser el ectodermo, en medio, las que queden en medio van a ser el endodermo, y la mesodermo, perdón, las que queden en medio el mesodermo, y las que queden encima desplazando a la hipoblasto van a ser el endodermo, que es lo que va a revestir las cavidades que vamos a ver en su momento. Aquí esta estructura es un poco borrosa, pero aquí ya pasamos a la otra semana. Esto es importante
aquí sí quiero que veamos. Estas solo son las lagunas trofoblásticas. Vea cómo el cincito trofoblasto es lo que vimos allá. Está formando las células y rompiendo y abriendo líquidos para la circulación. Aquí está esquematizado mejor la cavidad amniótica, que son los amnioblastos honestos. Esta cavidad amniótica es la que va a proteger a toda esa bolsita, va a dar paso a esa estructura que va a rodear al bebé, al feto. Aquí va un día por día, pero esto lo lee, por favor, solo estoy diciendo, aquí ya más o menos se ven mejor los sinusoides, aquí se va formando ya el saco vitilino primitivo, les mencionaba que se empezaba a formar medio, aquí ya se formó, aquí ya se empieza a formar otras cavidades, el mesodermo, está el mesodermo extraembrionario, que es el que va a envolver, va a ser la bolsa que encierra al bebé, y aquí está el intraembrionario que va a dar parte al mesodermo. Primero se forma el mesodermo extraembrionario, que son un montón de células que vimos allá corriendo, son células mesodérmicas, que también están saliendo, migrando desde la línea primitiva encima del epiblasto, que le enseñé la línea primitiva vista desde arriba. Aquí estamos de lado, es un corte transversal, por eso es que solo podemos ver las células. Aquí se ve cómo lo estuvimos desarrollando. Miren, esta es una imagen que da el libro, el epiblasto, el hipoblasto. Y ve aquí cómo ya se formó el vitelino primitivo. Y todas esas células que les dije yo que son hormiguitas locas, son células del mesodermo extraembrionario. Estas, miren. Todo este es el mesodermo extraembrionario, ¿eh? Células mesodérmicas del extraembrionarias. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ya decían que más o menos 12 días, les dije, miren, entre 9, 10, 12 días. Aquí lo importante, esto ya se empieza, aquí ya se enfoca el libro y más que todo en las implantaciones inadecuadas. Revise por favor las implantaciones donde pueden ser. Hay unas que se pueden implantar en el ámpula, que es donde se da la ampolla, donde se da la implantación, les decía yo, donde se da la fecundación. Ese es anómalo, esto puede dar un aborto, se le llama una implantación inadecuada, romperlo, o unos pueden hacerlo aún en el mesenterio. Aquí están los lugares donde puede implantarse inadecuadamente. Se llama embarazos ectópicos, que son lugares que están ubicados en zonas donde no debe implantarse. Que ya les dije cuál es lo correcto, a nivel del fondo o en el cuerpo fúndico. Un embarazo ectópico es potencialmente mortal y hay formas de detectarlo. Pero yo me voy aquí rápido para que veamos la gástrula, que ya nos pasamos a la tercera etapa. Se tiene que formar la notocorda, es el primer paso. Aquí ya se empieza a formar las estructuras en el que estamos ahí, pero aquí quiero que vean, miren, este es el corte que yo les mostraba, que aquí está la orofaringe y el amnios. Aquí está el amnios, les dije yo que el amnios está encima y abajo tenemos el saco vitelino. Es decir, es esta estructura, miren, solo para que la tengan clara. Miren, aquí está el amnios, vea, diríjase al cursor, aquí está el amnios, y aquí todo esto, el saco vitelino. Entonces, que por ahorita es el saco vitelino, todavía no se ha formado el definitivo, está todavía el primario. Aquí es un corte transversal, ya le podría decir que es un corte, aquí le han hecho corte transversal, quitándole el amnios y aquí quitándole el saco, para que veamos las capas. Los celestitos, les decía yo, la línea primitiva, se acuerda que era un surco. Y aquí está el epiblasto y aquí se ve el hipoblasto, que ya se los mostré en otro corte. Esta línea es de donde salen todas las células que migran. Aquí, como aquí empieza a migrar y se migran y salen como que si fueran para allá
y para acá, saliendo de ese surco. Ahí en esa zona se está delimitando los ejes corporales. Miren lo que les explicaba, miren. Aquí está el organizador, la línea primitiva, salen y se mueven por todos lados. Y estas dan parte a las células que se llaman prenotocordales. Pues lo importante son las estructuras que se llaman que van a paso a la notocorda, pero quiero que vean la estructura, esa migración para formar las otras. En la gastrulación, esa migración da paso a las diferentes estructuras. Que vamos a ver ahorita, aquí está el trofoblasto, está hablando, recuerden que el trofoblasto va a dar paso a la placenta. Esto no lo vamos a ver hoy, esto se ve hasta el otro ciclo, por eso que yo me lo estoy saltando. Solo quiero que marquemos y no nos atrasemos ahí. Aquí vamos al periodo embrionario, el que tenemos ahorita, desde la tercera a la octava semana. Este se llama periodo embrionario. La mitad de la tercera semana hasta la octava es el somítico. Este periodo embrionario organogénesis está entre la tercera y la octava semana, es lo que estábamos hablando. Y aquí se forman las tres capas. Cada una tiene sus diferentes derivados, pero esto empieza siempre por el que debe empezar, que es la formación de la línea primitiva. Esto ya le voy a con lo que estamos viendo. Cuando se forma la línea primitiva, aquí comenzamos por el ectodermo. Las células que migran encima del epiblasto forman al ectodermo. Y esas células, que este punteadito que vio usted aquí, son las células que se van encima del epiblasto. Esas darán paso a lo que se conoce como neuroectodermo o ectodermo. Vea cómo se va plegando. Miren, es así un poco, el disco es un poco más ancho y aquí se va haciendo un poquito más como punteadito, como puntiagudo. Aquí se puede ver un corte sagital, una vista sagital, perdón, aquí está el nodo primitivo y aquí está el amnios. Y ve que es el que dirige todas esas células que van rotando. Vea cómo se va plegando el disco, ya es para formar las estructuras, y forma esta placa neural. Aquí está formando la placa, se llama placa, observe, ya no se está quedando solamente célula, unas cuantas, sino que se forma una placa. Y aquí se ve una fotografía de 19 días, ya estamos en la tercera semana. Esto ya le dije dónde está para que no se pierda. Está la parte cefálica donde se condensa la mayor cantidad de neuroectodermo. ¿Por qué creen ustedes que en la parte cefálica se forma la placa neural más densa? Porque ahí se va a formar las estructuras que dan paso al el telencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, diencéfalo, que van a dar paso después al tallo cerebral, va a dar paso a los hemisferios cerebrales, a todas las estructuras del cerebro. Y la vea la línea primitiva, ¿cómo va? Esto después se va corriendo, que va a dar paso a la placa neural, se va alargando para dar paso a un tubo. A medida que va creciendo, vea cómo se va haciendo. El borde, vea cómo se va plegando y aquí empiezan a aparecer los somitas. Justo les decía yo, a media semana de la tercera. Eso se llama periodo somítico. En desarrollo embrionario somítico, porque aparecen somas que van contando. Esto servía para contar Carnegie, que es el Streeter, que es un científico que luego Carnegie repitió, hizo 23 fases basados en somitas. ¿Y qué son somitas? Estas estructuras que se forman alrededor de lo que será el tubo neural. Aquí ya se formó más estructura. Estos pliegues cefálicos dan paso a lo encéfalo, cabeza y todo. Y vea cómo la parte inferior va
quedando sin neuroectodermos, pero dando otro paso a otras estructuras cloacales, la cloaca y toda esa parte. Vea cómo se van dando vea cómo va cambiando. Mire, estos pliegues, este se llama un desplazamiento medio lateral, así se llama. Es como cuando usted agarra arena para hacer un castillo de arena y la va haciendo, hace usted una forma de abajo hacia arriba y eso va formando esos pliegues. De ahí usted va con las manos haciendo las paredes, más o menos así se va formando. Esta es una vista desde arriba, como que nos hemos puesto a ver el epiblasto. Bueno, ya no es epiblasto, ya es un neuroectodermo. Y ve el neuroectodermo comienza a cerrarse. Aquí ya ha aparecido el pericardio, ya se ve el corazón, eso lo vamos a ver por órgano en el otro ciclo, pero aquí ya se van formando pliegues neurales, miren, abiertos, por cierto, porque por esta zona está la boca. Aquí está el oído, por aquí está la boca. Aquí esto no parece ni boca ni nada, solo son estructuras. La palabra placoda es algo plano. Así comienzan los ojos, los oídos, la nariz, todo plano y luego se va así abombando y va agarrando forma de volumen 3D, mientras son planitas. Ahorita no se pueden distinguir, aquí se ven más somitas. Vea cómo van aumentando el número de somitas cerca a una placoda, pero esto va dando las edades. Aquí se va formando más claro, miren cómo se mira aquí. Aquí se forma bien el esbozo pericárdico, las placodas se van dando mejor. Aquí no ni siquiera sea el desplazamiento cefalocaudal, es decir, cefálico de la cabeza, caudales abajo, que se va uniendo a la cabeza, se acerca a la cola o a la parte inferior, no se ha plegado todavía, está estirado, pero ya casi miren cuántos somitas se van dando, que son los precursores de los músculos hipómeros y epímeros, es decir, de la espalda, los flexores y extensores de la espalda, y también otras estructuras, también dan paso a formar, les decía, las vértebras y toda la estructura de la médula espinal. Vea, este ya es aquí ya está bien plegado, pero aquí se comienza a plegar, ya se ha plegado ventromedial, es decir, de la parte media hacia adentro se ha plegado ahorita. Obviamente aquí se empiezan los arcos fánicos, esto no es tema de hoy, lo vamos a ver en un tema del otro ciclo, así se llama, solo hablar de los arcos, pero aquí ya se ha plegado. Aquí tenemos la conexión sacovitelino, aquí está con el pedículo de fijación, esta es la parte que llamaríamos cordón umbilical previo. Vea cómo se va haciendo el plegamiento que le explicaba yo, ven céfalo caudal, encorvándose pues. Y aquí se ven bien todos los somitas. Vea que empiezan a aparecer los esbozos de las extremidades. Aquí hay una cola larga, todos los somitas, que es la médula espinal en su mayor parte. Vea las placodas que le decía el cristalino y el ojito. Aquí la boca comienza medio, aquí está abierto, aquí ya se cerró, pero vea cómo se ha ido. Aquí la boca se va desarrollando por esta zona. El corazón está pegadito. Vea esto. Entre la semana 25 y 28 aquí ya está el corazón. Significa que el corazón ya ha sido formado desde el mesodermo, que lo vamos a ver rapidito, y ahí lo va a ver. Pero eso, ese plegamiento, aquí estamos en la semana todavía, si llevamos 28 días, la cuarta semana. Ahora volviendo a la presentación, que usted se ubique, aquí tenemos un corte transversal, como que nos estaba viendo de frente el embrión, y se ha cortado para que vean las tres capas germinativas. La primera les dije yo que queda encima del epiblasto y sustituye al epiblasto, que es el neuroectodermo o ectodermo. Inmediatamente, aquí ya está formado, esta parte de estructura que está aquí, ya está la notocorda, porque ya comienza a formarse unos pliegues. Aquí el mesodermo, miren. Las células que quedaron entre el epiblasto y el hipoblasto, el mesodermo desplazó al hipoblasto, y las que sustituyen a la célula del hipoblasto, que es el endodermo. Generalmente el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, cada uno da parte a diferentes estructuras. Por ejemplo, el neuroectodermo está relacionado con la piel, uñas, nervios, ganglios. El mesodermo está relacionado con los músculos,
cardíacos, lisos, esqueléticos, está relacionado con la formación de los riñones, la nefrona, estructuras del aparato urinario y otras estructuras también involucradas en vasos sanguíneos. Aquí el endodermo igual está formando los epitelios de los diferentes interiores del tubo digestivo, de los hígado, todo el aparato urinario, la parte interna que reviste las estructuras es el endodermo, y vea dónde queda, cerca del saco vitelino, que luego lo absorberá para formar la parte interna del intestino, que esa es la que vamos a ver a medida que hablemos de los plegamientos. Esto que está viendo aquí usted es lo que le explicaba yo. De los elementos más importantes que ocurren en la gastrulación, que es la formación de las 3 capas, que es donde termina la 8ª semana y termina el tema también que estamos tocando, ya voy a terminar. Aquí se forma el tubo neural. Mire cómo es primero, se forma el neuroectodermo y vea cómo se va haciendo, lo que le decía yo, que es como que usted se ponga a hacer un castillo y agarre arena de afuera hacia adentro y levanta. Entonces aquí se empieza a formar ese tejido neuroectodérmico y hacer unos pliegues. Vea cómo se va levantando. Estos son como astas. Estos plieguecitos son como una especie de astas que se van armando. Todavía no se ve el tubo. Aquí sí ya se armó. Se levantó y se armó. Y aquí ya se cerró. ¿Ve? Aquí está, por ejemplo, nogina, nolistat, cordina. Todas esos que acabo de mencionar son las sustancias estimulantes de la notocorda para formar el tubo neural, esa capa que vimos. Y vea cómo se va formando la capa que es esta. Esta capa que se formó aquí es el tubo neural y esto va a dar paso, al nivel depende de donde esté, va desde la zona cortical que va a dar paso al telencéfalo, rombencéfalo, mesencéfalo y encéfalo, o más abajo formando las diferentes médula espinal, nivel cervical, torácico, lumbar, dependiendo de donde llegue. Y estas son estructuras que van a dar las cavidades desde el espacio donde hay líquido cefalorraquídeo hasta los diferentes ventrículos, dependiendo del nivel. Recuerde que este es un corte transversal, como que agarré a un bebé y le hice una partida enfrente mío. Eso se llama un corte transversal y eso es lo que vemos aquí. Aquí se está formando muy bien las estructuras del mesodermo. Aquí ya se empieza a formar muy bien el mesodermo paraxial, se llama este. Mesodermo paraxial se llama así porque está a la par del eje paraaxial. Aquí está formando el mesodermo axial, paraxial, y este es el lateral. Todos estos tendrán sus diferentes funciones, desde formar el corazón, formar músculos, etc. Aquí vemos cómo se sigue, aquí se está plegando este plegamiento. Aquí se empieza a formar el mesodermo paraxial, el mesodermo lateral, y el mesodermo intermedio y el lateral, y cada uno formará estructuras, el mesodermo. Y el endodermo, observe, este es el endodermo, miren, que va a dar parte a las estructuras internas. Vea cómo se están formando. Este no se puede ver bien. Este me gusta que lo vea usted porque nos da una pista de cómo empieza a formar de las 3 capas germinativas, endodermo, ectodermo, mesodermo, y la cuarta, diría yo, que son las capas. Mire estas que usted no ha notado probablemente. Quiero que preste atención ahorita. Abra bien los ojos. Lo voy a ampliar. Vea mi mano, la manito que he puesto aquí. Observe cómo la manita delimita al neuroectodermo. Véala. Y aquí se ve una delimitación bien clara, miren. Este neuroectodermo forma unas crestas. Aquí va el tubo neural, miren. Hasta aquí llega el tubo neural. Está bien delimitado, miren. Tubo neural. Luego se ve estas crestecitas, ¿ven? Estas que estoy aquí tocando. Estas crestas se llaman las crestas neural. Estas células de la cresta neural migran desde la cabeza
hasta todas las partes de la cara para participar en la formación del paladar, para formación de los, se le llama el aparato faríngeo, donde están diferentes estructuras que dan paso al oído, completar el oído, completar la boca, completar la lengua, completar la tiroides, estructuras que se le llaman aparato branquiomérico porque hacen unas branquias y forma la cara y cuello. En esas participan completamente las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural se les ha llamado la cuarta capa germinativa por esa misma razón. También estas crestas neural pueden participar en formar los cojinetes de las células, de los cojinetes, perdón, que dividen la aurícula derecha de la izquierda, el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Esa es una de las funciones de estas células. También forman ganglios, hacen varias, participan en muchas estructuras. Cualquier malformación que les afecte en la migración puede llevar a defectos grandes. Una situación grave es síndrome que usted puede ver muy bien en el libro. Revisarlo, por favor. Entonces, toda esta estructura, las crestas neurales. Luego tenemos el neuroectodermo, que es la primera, digamos que vamos a la cuarta, la primera. La segunda, aquí está muy clara. Miren, el mesodermo siempre sobresaliendo. Observe el paraxial. Yo le llamaría el axial porque está bien cerca al axis, que es el tubo neural es el eje, axis es eje. Y aquí está el axial, el paraxial, el intermedio. Y vea cómo se está moviendo. Aquí está bien clara la notocorda, que es la que les dije que estimula este crecimiento. Aquí se va dando claramente el mesodermo ampliándose. El mesodermo que se queda pegadito a esta zona se llama mesodermo somático. Y el mesodermo que se queda pegado a la pared se llama somático. Pero el que se mete a las vísceras se llama mesodermo esplácnico, que es el que queda pegado a las vísceras. Esta estructura que ve aquí es el endodermo. El que se pega a esta zona, mire, es el mesodermo esplácnico. Y el que se pega a la pared, bien claro, miren, somático, esplácnico. Esplácnico es el que forma estructuras relacionadas con las vísceras y el somático con los músculos. Esta es otra cosa, quiero que aquí está más marcado. Miren cómo va a formar el mesodermo esplácnico, va a formar los tubos endocárdicos que van a dar paso al corazón. Es decir, el mesodermo participa en la formación del corazón y el endodermo también participa, claro que sí, porque forma el endocardio, que es la capa interna del corazón. Aquí se han formado dos tubos. Hay todo un capítulo, toda una clase práctica, el otro ciclo, solo del corazón. Esto es solo para que vean los derivados de cada uno. Y aquí ya se forma la estructura del corazón. Quiere decir que esto se está dando en la tercera semana, no se le olvide. El corazón ya está aquí. Quiere decir que la percepción del corazón en una embarazada lo va a tener obviamente hasta la semana. El latido va a poder ser percibido por temprano entre las 16 y 18 semanas. Imagínense. Estamos hablando 16, 18 y aquí apenas estamos formándose recién en la cuarta semana, tercera. Faltan 15 semanas para que se perciba con el Doppler. Pero en la semana 21 ya la mamá puede sentir, ya con ocultar se va a escuchar y va a percibirse mejor. Y se forma el corazón. Aquí ya está más avanzado, que está bien formado el tubo neural, la notocorda está bien clara. Aquí ya se forma, usted nota, este es un corte a nivel de región umbilical. Aquí está bien clara las arterias. Aquí estas son las arterias umbilicales, venas umbilicales. Esto, termino yo con esto. Ya, células de las crestas neurales que yo le decía. El germinativo trilaminar termina ahí. Y yo lo adelanto más para mostrarles algo que quiero finalizar.
es esto que le está mencionando, que no se vaya a confundir usted. Miren, aquí estoy en un corte transversal y aquí se puede ver bien el nódulo primitivo que les enseñaba desde arriba, este de frente, transversal y de frente. El epiblasto, miren cómo se mira. Y miren cómo se van migrando desde el agujero que estaba al fondo, que recorre toda la línea primitiva hacia adelante. Vea cómo van migrando las células mesodérmicas hasta convertirse, esta invaginación e irse formando. Bueno, he tratado de retomar lo más importante. Traté de ser 1 hora y media, creo que lo cumplí. Voy a pasar lista por los que no se fueron. Doctor, Hola. fíjese que varios compañeros y compañeras sabían, la plataforma lo sacó o algo así, pero han intentado ingresar nuevamente y no se puede. En el transcurso de la clase. Ustedes ya me conocen lo que yo pienso de las excusas. ¿Verdad? Así que así lo quiso el destino para sus vidas. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Ya vamos a hablar de casos clínicos. Ya vamos a hablar de casos clínicos. Antes de saltar, nadar y hacer piruetas en el aire, muchachos, tienen que entender lo básico. Después se habla de tratamiento, después se habla de esas cosas. Son importantes, lo vamos a tocar porque es parte de la pregunta que me hizo. Pero necesito que me vean, me digan si está claro, si hay confusión, si hay alguna duda. Obviamente ahorita les he sido solo he tratado de dejarlos picados para que lean más, estudien más, el embriogénesis temprana, aprendan conceptos, pero este es el momento para hablar. ¿Sí que decías, Leo? ¿Qué pregunta tienes? ¿Levantaste la mano? Sí, sí. Es que usted había mencionado acerca de las relaciones en la hora del embarazo y quería consultarle si es que a la hora de que una mujer está en periodo de embarazo y tiene relaciones, puede haber complicaciones en Nada, la... ninguna. Nada, ninguna. Nada, ninguna. Ah, ok, ok. En el Entiendo. embarazo se puede vivir una vida normal, normal. Lo único, me refiero normal, sana. Normal, comer bien, como nunca en la vida come el salvadoreño debe comer en una embarazada. 3 tiempos completos, su refrigerio, su fruta, su alimento. Es decir, eso es normal, actividad física, saltar, correr, no importa. Porque el bebé está protegido por todo el saco amniótico vitelino, lo cubre totalmente el saco amniótico y eso lo protege. ¿Otra Muchas pregunta? gracias. Relacionada con el tema, no general, no me estén preguntando cosas de curiosidad, está bien, pero algo que usted haya desarrollado. Sí, citotroblasto, sí. Buenas tardes, doctor. Yo Sí, eso tenía está bien, una hay que duda. mejor estar soltera, dicen por ahí, está bien. Ajá, Ivani. Es con respecto al lúteo, al cuerpo lúteo. Se sabe que el cuerpo lúteo es cuando no es fecundado, entonces no es rescatado por la hormona crónica embrionaria, entonces el cuerpo lúteo desaparece en unos 10 a 12 días y es lo que provoca la disminución de la producción hormonal que desencadena la menstruación. Entonces, mi duda es que si el cuerpo lúteo sale en la menstruación o es reutilizado en el siguiente ciclo. El cuerpo lúteo se involuciona y es reabsorbido y va a desaparecer, es decir, se fracciona. Son células que se fraccionan y va a haber un cuerpo lúteo en su momento que el folículo de Graf, esto repásenlo porque es parte de la clase, pero te respondo, repásenlo, que está el folículo primario, el folículo maduro, el de Graf, ese Graf ya está listo para expulsar el óvulo, y luego ese pedazo que de folículo se convierte en el cuerpo. Es decir, que va a haber uno nuevo que sustituya de otro folículo, es decir, se va a absorber. Revisen por favor esa parte que es importante, lo que tiene que ver. En realidad el cuerpo lúteo es el sustituto de la placenta, como explicaba, mientras se está desarrollando. Ya vamos a hablar un poquito de lo que preguntabas. Alguien preguntó, en lo que alguien más tiene pregunta. Ya vamos a hablar de eso. ¿Alguien? Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí, claro. Yo tenía una duda con respecto a cuando el embrión está recién formado, que aún la madre no se da cuenta.
y por alguna razón tiene una malformación y usted dijo que a veces se daban abortos espontáneos donde no podía dar cuenta, eso quiere decir que el cuerpo materno es una reacción digamos, una reacción rápida que tiene para eliminar algo que que él mismo sabe de que ya está malo, por decirlo así. No, lo que pasa no es así, esa es una interpretación. Lo que sucede, ya te explico eso antes de responder tu pregunta, perdón. Alguien explicaba, cuando digo reabsorbido por los vasos sanguíneos, no me refiero por los vasos, no es que se lo tragan, lo chupan como mangueritas los vasos sanguíneos, sino que se fracciona. Porque recuerde que vaya a repasar eso, recuerde que el cuerpo lúteo no es nada más que una transformación de un folículo, y ese folículo son células en filita, armado un nidito de células, y que luego se esparcen y se reutilizan para formar nuevas partes. No es que chupa algo y no es que una manguerita succionando de sangre y que vaya a nadar, ¿vea? No, simplemente se fracciona y las células se absorben y ocupan elementos de una célula a otra y así. A eso se refiere reabsorber. Se involuciona, reabsorbe y se pierde. Con respecto a lo que alguien decía, el embarazo ectópico, lastimosamente un embarazo ectópico lo que se hace es un manejo expectante, así se llama. Esperar que se ingresa a la persona, se les pone líquidos y se está esperando. Se está esperando porque si se le interviene y se le saca, se le considera un aborto y es un delito en El Salvador. Entonces no se puede hacer nada hasta que se rompe. Entonces cuando fallan los signos, eso se llama manejo expectante. Cuando fallan los signos, el control, se tiene que operar y sacar. Eso es. Bueno, con respecto... Faltan 5 minutos, dice. Muy bien, ya voy a terminar yo. Entonces, lo que me preguntaba, recuérdamelo por favor, al que me preguntó, solo dame una palabra que se me fue ahorita la idea. Anterior que hay que responder, por favor. Solo para recordar la idea, solo dime una palabra para acordarme. Lo que me habías preguntado. Sí, doctor, era sobre si era un mecanismo de reacción del cuerpo de eliminar. Sí, ya me acordé. Vale, no, lo que sucede cuando pasan este tipo de cosas es que las células que están anormales tienen un mecanismo que se llama apoptosis. Y las células que se captan como anormalidades un mecanismo de autodestrucción. Entonces comienza un mecanismo apoptósico que se va a tocar en patología, ustedes lo van a ver, pero les adelanto, son mecanismos de destrucción que empiezan una cadenita, empiezan a hacerse porosos, las membranas plasmáticas se pierden su papel de ¿cómo se llaman? Los linfofolipios empiezan a dispersarse, empiezan especies de oxígeno reactivo, una cadenita de autodestrucción y las células se autodestruyen. Eso es lo que pasa. Obviamente, cuando ya está bien formado, es un proceso general y el cuerpo, no es el cuerpo reaccionando, es las mismas células ante las malformaciones, ante los daños ominosos, daños mayores, comienza un proceso de destrucción y a veces simplemente, como cualquier impureza, se elimina por como una especie de menstruación o como un líquido que salió y ahí se va. El disco embrionario, a veces hasta el mismo cigotos que vienen con altas malformaciones cromosómicas, también se cree que hasta 50 cigotos se eliminan sin que nadie se dé cuenta. En el disco embrionario usted mencionó que la membrana bucofaríngea se le llama así, pero en el libro que yo tengo me parece como membrana orofaríngea. Buco y oro es lo mismo. Buco, boca, oro, oral. ¿Estamos bien? ¿Qué más? Pero no hay más riesgo para la madre. ¿De qué me estás preguntando? De ese 2105. ¿De qué estás hablando? Pero no hay más riesgo para la madre. ¿De qué te refieres? Escribe más ahí que no sé, ¿estás hablando del embarazo ectópico? Claro que sí, la mujer se puede morir. Si no le dije yo, es potencialmente muerta, pero no se puede hacer nada. Si esa es tu pregunta, no hay riesgo para la madre. ¿Alguna pregunta más del tema? Yo les invito a leer. Este es un tema de los pocos que vamos a tocar aquí, embriológicos en la primera parte, porque en el primer ciclo, porque después de la embriogénesis vamos a empezar a ver ya epitelio y todos los demás, histología. Embriología prácticamente solo es y algunos que vamos a tocar muy corto.
¿Quién levantó la mano por ahí que la bajó otra vez? ¿Qué pasó? Ahí está, ajá. ¿Quién levantó? AF 18017. Ajá. Hola, buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta con respecto a que usted mencionaba acerca de tal vez que en las primeras semanas o los primeros días, por así decirlo, puede el cuerpo reaccionar de una manera no deseada, ¿no? Como que el mismo organismo, por medio de tal vez pinturas o tal vez por algún medicamento, crear un tipo de aborto, ¿no? O sea, que el embarazo no se llegue a desarrollar como sí. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hace poco hubo un caso de un amigo con su pareja, pues obviamente se hizo la prueba de embarazo, como a los 15 días, como usted lo dijo, por medio de sangre, pero a los 2 días luego de todo eso, pues murió. O sea, tuvo que ser intervenido, ¿no? Mediante medicamentos. Sí. Entonces, ¿qué probabilidad habría de que tanto, como usted decía, la pintura, como tal vez medicamentos, en el caso de la pintura, ¿a qué se deberá? Si es por inhalación, por contacto, absorción. Vaya, cuando yo hablo de la pintura es un ejemplo de un teratógeno, se les llama. Los teratógenos pueden entrar por cualquier parte. Por ejemplo, el caso de las pinturas, debido a que son fácilmente solubles en grasa, las células epidérmicas, que están hechas su membrana plasmática de liposoluble, fácilmente se absorbe por la piel, al respirar, si podemos ingerirla a la hora de comer, si se sueltan algunas partículas. Es decir, el problema con no solo es la pintura, aquí estamos hablando de todo aquello que el hule, estamos hablando de los preservantes, saborizantes. Hay una gama de teratógenos yo les puedo, sin exagerar, de miles de teratógenos que se están estudiando ahí. Es más, los estudios científicos en países desarrollados han pedido a las empresas, por ejemplo, que forman labiales como Clinique, por ejemplo. Clinique es una empresa que forma labiales, maquillaje, carísimo, como dicen ahí, carísimo, por cierto, es decir, son cosas caras. Ellos desarrollan masivamente esas estructuras y se les piden listados de lo que ocupan ellos para hacerlo y se hacen estudios y se les da calificaciones a ver si lo pueden seguir usando o no. Y aquí va el talco, vamos hablando de fijador del cabello, estamos hablando de desodorante, loción, detergente, jabones. Ese es el problema con la industrialización de las estructuras que fácilmente pueden entrar. Por eso es que previo 3 meses a empezar un proceso, para que haya un cigoto óptimo, es decir, un espermatozoide bueno, es decir, con la mínima probabilidad de malformaciones cromosómicas de tal manera que lo lleven a abortar, que la principal causa de abortos espontáneos son por malformaciones congénitas cromosómicas incompatibles. Es decir, los cromosomas hay anomalías incompatibles y no se da. Y en cualquier etapa puede ser, ya sea que la note o no la note alguien. Pero esto aplica con cualquier sustancia química o biológica, alimentos transgénicos, alimentos preservados, puede ser cosas como la gasolina, y aquí podríamos hablar de todo un tema. ¿Y cómo se evita? Eso solo haciendo la menor probabilidad, es decir, no hay otra forma. Ahora, lastimosamente, hoy no puedo atender a los representantes, estoy un poco corto de tiempo, tengo que ir a posgrado por una actividad que me han solicitado, pero yo voy a estar aquí, ya saben, me pueden venir a buscar de lunes a viernes de 12 a 4. El lunes tenemos, eso quiero platicarles aprovechando que el lunes tenemos clase, pueden quedarse después de clase el lunes, o el martes después de clase, o el miércoles después de clase. Hoy lastimosamente no puedo, tengo que hacer ese tipo. Claro, puede bañarse con agua. Fíjense que hablando fuera de broma, el embarazo, no estoy hablando de embarazo, es que ella, Samantha, el problema no es el embarazo. El problema es 3 meses antes de embarazarte. Es decir, si las mujeres que están teniendo relaciones y los hombres que están teniendo relaciones ahorita ya empezaron, tienen derecho. Cada quien tiene derecho de hacer de su trasero tambor, decía mi abuela. Entonces, si ustedes están teniendo relaciones, sepan que son riesgo de quedar embarazadas. Me refiero a la pareja embarazada, porque se embaraza una pareja, no una persona, no una mujer, se embarazan ambos. Entonces,
Obviamente, si empezaron actividad sexual con su pareja, ya están en riesgo de crear teratitos por ahí, vea, teratos, monstruitos, ya está. Entonces, quiere decir que si va a tener una relación, hay que protegerse bien, conceptivos, para no quedar embarazada, y si queda embarazada, no usar anticonceptivos, y luego hacerlo, y hacerlo ya comiendo bien, saludable, usar nada químico, nadie, es decir, volviendo a lo natural. Eso es lo importante. Y lunes clase, no, las clases solo me refiero a las clases prácticas. Yo no les digo laboratorios, lo correcto es clase práctica para grupo teórico 2A, clase práctica 2 teórico B, 2B, clase práctica teórico 3 el miércoles. De eso estoy hablando. Y si el grupo teórico 1 quiere buscarme en esas fechas. Dice, el lunes hará corto. No, precorto es lo que estoy diciendo al principio. No va a haber precorto para el lunes porque no hay. No hay, solo va a ser poscorto, precorto no. No, lo que pasa es que no es menstruación. Ya no es menstruación. Ya no es menstruación. Es que la menstruación es la caída de la capa funcional, que es la que le señalé en el endometrio. Eso no es que siga menstruando. Apague el micrófono, por favor. No es que está... Apague el micrófono, por favor. No es que está menstruando, es sangramiento de otra parte, de cualquier estructura puede sangrar, de cualquiera, pero no es que esté menstruando. La menstruación hace rato dejó de ser menstruación. Si se implantó, se retiene la parte y no se cae, es otra cosa. Y ya quedamos la clase, muchachos, ya no me pregunte eso y no lo voy a responder, ya lo ven en la clase práctica 0. No hemos dividido nada todavía, ya les dije que eso no hemos dividido nada. Ahorita seguimos siempre su grupo 3, nadie va a dividir nada todavía. Eso hasta que venga el otro profesor. Ahorita nada, sigue siendo solo 3 y ya quedamos el día, miércoles. Tienen que prestar atención, no estarse durmiendo en clase. En el caso de los gemelos, eso se le llama el bendito azar. Ese espacio milisegundos donde quedó una libertad, entran 2. Así de sencillo es esto. Claro, el 100% lo ideal es que no fallara y que fuera cada uno, pero siempre se da y son los famosos gemelos idénticos que comparten el corium. Naomi. También puede ser, muy bien, Alondra, esa es una explicación, el sangrado de implantación. Hay muchas explicaciones que puede sangrar, puede ser un pólipo, puede ser un sangramiento de alguna lesioncita, puede ser exactamente el sangrado cuando rompe, eso se le conoce un sangrado que se confunde. Hay explicaciones como esa, pero no es menstruación. Pues los quintillizos, pues generalmente los quintillizos, para que ustedes ubiquen, la mayoría presten atención a esos casos, un día vaya a verlo de curiosidad. La mayoría de estas mujeres han sido tratadas porque no podían tener, entonces los estimulan, hay sustancias químicas que estimulan la producción, el clomifeno, que empiezan a estimular, sustituyen a las hormonas, son imitadores, miméticos, se llaman farmacológicos de las estrógeno y progesterona y estimulan los folículos. Entonces al estimularlos empiezan a producir un montón y estimulan varios y entonces espermatozoides, 5 espermatozoides, 5 óvulos y entonces ahí se dan los espermatozoides. Ellos generalmente no son idénticos, son diferentes sacos cada uno. Entonces eso es, la mayoría de veces dan esos casos. Claro, genéticamente puede darse que resulta que maduró 5 óvulos y 5. Es decir, hubo una gran masiva, eso se puede dar, pero generalmente es un aspecto más relacionado con tratamientos de fertilidad, pero hay casos también de otra forma. Quintillizos, quiero ver, David. Claro, gemelos, sí, es que eso es lo que les estoy diciendo. Están los elementos ambientales que les explicaba de estimulación, pero están también los gemelos idénticos, que se da una predisposición genética, por eso a esa lentitud en el paso de cerrar la reacción acrosómica para que no haya polispermia, pues está atrasada, está fallida y permite que entran 2.
Y sí se traen los genes, claro que sí. Si hay padres, hijos son gemelos, sus hijos muy probablemente que sean gemelos. Si hay familia gemela, muy probablemente va a haber gemelos. Ambas cosas, a genético y al azar. Sí, mellizos son los que no se parecen, como el caso de Jacob y Esaú de la Biblia. Marisol, tú eres gemela, pero ¿eres gemela idéntica o gemela que no te pareces? ¿O eres gemela de otra persona que alma gemela nada más? Bueno, vayan a leer, por favor, vayan a estudiar esto. Yo solo les he dado emoción. Yo no les puse chilito. Vayan, lean, dense gusto. No, mellizo simplemente es un nombre, no tiene que ver con sexo. Pueden ser dos niños y niña, dos niños, dos niñas, no importa. Mellizo es un término popular, no es un término clínico ni técnico, es un término popular. Me imagino, Keiri, me imagino. Lo siento, Marisol, que probablemente que sí pasa. Los gemelos generalmente cuando hay un gemelo que se alimenta del otro gemelo, así se llama eso, gemelo, se llama efecto gemelo-gemelo, y lo absorbe y pierde nutrientes y fallece. Generalmente es un prematurito el gemelo segundo. Limón y sal, también. Del post corto les dije, el post corto me refiero, vendrá de lo que desarrollemos, lo que les expliqué en la clase práctica, vendrá lo que desarrollemos. Yo les voy a mandar, les dije, el PDF a lo que hablamos. El PDF al grupo lo voy a publicar. Si hay baja producción de progesterona, no sé qué quieres decir con eso. Pues hay baja producción de progesterona. Si hay baja producción de progesterona, hay baja producción de progesterona. No te entiendo la pregunta. Sí, si nació 15 minutos antes que tú, estaba más cerca quizás del agujerito. No se llama síndrome de transfusión, es simplemente el hecho que uno tiene la capacidad de asimilar más fácil, tiene una tendencia, la curva de asimilación es mayor hacia él de nutrientes y él se alimenta más que los demás, más que el otro. Por eso. No entiendo la pregunta de la producción de baja progesterona. No entiendo. ¿A qué te refieres? El tiempo ya se me acabó, lo siento. Debo hacer con otro compromiso. Vayan, lean, estudien. Voy a parar la grabación en este momento. La detengo. Un placer darles esta clase. Si tengan dudas, ya saben cómo hacerlo. Los del Grupo Teórico 1, Messenger de Facebook pueden hacerlas de estos temas. Vayan a leer. Esto solo les he dejado para que lean. Bueno, tengan feliz tarde. Nos vemos.